Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Saludamos a todas las personas que escuchan semana a semana este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Alguna vez, seguramente, tú que nos estás escuchando has pensado, ¿y si puedo poner yo mi propia empresa? Si yo fuera el dueño de mi tiempo, de mi negocio, administrar aquel emprendimiento que seguramente pues tengo en mente dando vueltas días, meses o quizás años. ¿Cómo constituir una empresa? Esa es la primera pregunta que seguramente viene a la mente, y para poder abordar el tema, para poder desarrollarlo con detenimiento, hoy saludamos a la contadora pública certificada y maestrante en impuestos, Daena Hernández Dávila, a quien tenemos otra vez en este podcast. ¿Cómo te va? Bienvenida de nuevo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Qué gusto volver a compartir este espacio contigo y muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, pues no sé si me des la razón o me ayudes a corregir. Son estas dudas las que surgen cuando tenemos una idea de, podríamos decirle, emprendimiento o una empresa en mente. No sabemos cómo constituir una empresa. ¿Por dónde comienzas? ¿Es elegir el nombre? ¿Es tener la idea? ¿Es saber qué voy a vender? ¿Qué voy a comercializar? En todo este rompecabezas, ¿por dónde comenzamos? Muy buena pregunta. Yo creo que hablar de constituciones de sociedades es clave, porque aunque muchas personas quieren emprender o formalizar su negocio, no siempre dimensionan lo que implica constituir bien desde el inicio. No se trata solamente de ir a firmar la acta constitutiva, es tomar decisiones que te protegen legal y fiscalmente y que te preparen para crecer de una forma ordenada. Pero considero que lo principal o la primer pregunta, lo que tenemos que tener claro es a lo que nos vamos a dedicar, nuestro modelo de negocio, y que en la acta constitutiva se viene traduciendo como el objeto social. No es solamente tener una idea, sino realmente entender a qué ramo nos vamos a dedicar. Si estamos hablando por sectores, por decirte, el textil, el industrial, el de servicios, el comercio en general, o minorista, mayorista, o sea, tener bien enfocado hacia dónde vamos dirigidos, ¿no? Sí, por decirlo de alguna forma, sí. Te voy a dar un ejemplo. Sí. En mi caso, que somos, o en nuestro caso, que a lo mejor muchos de nuestros colegas que nos escuchan, somos contadores, y para nosotros nuestro objeto sería la prestación del servicio de contabilidad o de determinación de impuestos, auditoría, algunos de precios de transferencia podría ser, entre otros, ¿no? O sea, creo que nuestra profesión es vasta. ¿Y dónde entraría? ¿Qué tipo de sociedad podríamos tener nosotros? Bueno, para mí lo ideal es una sociedad civil, ¿no? Sin embargo, yo he visto algunos despachos que tienen sociedades anónimas. Sin embargo, desde mi punto de vista, en una manera integral, fiscalmente y societariamente, si por decirlo de esa manera, yo recomendaría que fuera una sociedad civil. De esta manera, en un análisis más integral, ¿no? Revisando claramente a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a facturar, quiénes van a ser nuestros clientes, cómo vamos a hacer los retiros, cómo vamos a pagar impuestos nosotros como socios del despacho, ¿no? Eso se hace previo a la Constitución. Esa es mi recomendación. Entonces, todos los que nos están escuchando, pues tienen que analizar esto desde antes de crear un negocio. Por eso es importante saber a qué nos vamos a dedicar. Para mí es lo principal. Entonces, te puedes ir por varios tipos de sociedades que, por ejemplo, esta que te acabo de comentar, la sociedad civil, se encuentra regulada en el Código Civil. Sin embargo, todas las otras tipos de sociedades pueden encontrarse, o las que, por ejemplo, la SA que conocemos, o la sociedad de responsabilidad limitada, que son las más famosas, por decirlo de alguna manera, las vamos a encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, igual podemos simplemente acotar en estas, que son las más comunes, pero que nos pueden ayudar a nosotros a tener inclusive una protección patrimonial como socios o accionistas. Es decir, que las siglas que aparecen al final del nombre no es nada más un invento de quien crea el negocio, sino que tiene justamente ese origen en la finalidad de lo que yo voy a hacer, a qué me voy a dedicar y las obligaciones que voy a tener. Es decir, es lo que diferencia la sociedad anónima de la sociedad de responsabilidad limitada, de la de capital variable, porque tiene, pues me imagino, sus obligaciones y diferencias muy marcadas. Sí, lo que sigue del nombre, que es el régimen societario,
es básicamente las reglas, por decirlo de alguna manera, que le van a regir a la empresa, ¿no? Ok. Por ejemplo, si ves una SC, esa podría ser una sociedad civil, Sí. ¿no? Y lo voy a dejar así porque hay otra SC que es Ok. sociedad comandita, pero por ejemplo, a esa le va a aplicar el Código Civil. Ujú. Si le ponemos una SA, siempre puede ser SA de capital fijo, sin la S de CB, que es de capital variable, puede o no tenerlo, ¿sale? Ok. Pero ese le aplica la legislación mercantil. La sociedad de responsabilidad limitada es la legislación mercantil. Y así te puedo mencionar, por ejemplo, la otra que sería una SAS. Esa entraría también en la sociedad, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero sí te va dando la indicación de que dónde podemos encontrar las reglas que la rigen Ok. como tal a la empresa. ¿Esto está vinculado a la actividad económica directamente? El objeto, cuando tú creas ya la empresa, vamos entrando en materia, ¿no? Ujú. Vamos a decidir que nos vamos a dedicar. ¿A qué te gustaría que nos dedicáramos en un ejemplo? Pues digamos que lo más práctico tal vez a la maquila O a la compraventa o a de la ropa. compraventa de ropa. Compraventa de ropa, que sería lo más común. Bueno, nosotros nos dedicamos a la compraventa de ropa y queremos constituirnos en una empresa. ¿Qué podría ser? ¿Hacia dónde nos podríamos ir? Como es una actividad que sí es de lucro, es decir, va a haber un pantalón que yo sí voy a poder tomar físicamente y ponértelo a disposición, no es un servicio personal, no podría ser una sociedad civil, porque en las sociedades civiles son servicios personales. Lo que yo podría hacer como contador sí es un servicio profesional. Yo te asesoro, yo te estoy dando un servicio profesional, no me estoy dándote un pedacito de mí para venderlo. No me vendes tu conocimiento. Te vendo mi conocimiento. Entiendo, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te transmito, te asesoro. Sin embargo, y a eso se le conoce como actividad preponderantemente económica. Y en el tema del pantalón, pues sí te pongo algo a disposición tuya que está en el comercio, y para hacértelo más claro o más rápido, en 2 ejemplos o en 3. Más bien en 3. Te lo podría, de las empresas que puedes constituir, podrías constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, o inclusive si tú solamente eres tu persona física única, no tienes más socios, porque en las otras necesitas socios, uno más al menos, pero tú solito puedes constituir una sociedad por acciones simplificadas. Se puede. Claro, se puede. Y esa es por internet y no tiene el costo de lo que te pueden cobrar por el notario. ¿Sale? Eso es por internet, la puedes constituir perfectamente. Ahí todo el trámite por internet. Ahí es cuando tienes que decidir, en este caso como persona física, qué tipo de sociedad vas a crear para la venta del pantalón. Ya dijimos que pues no es un servicio personal, por lo tanto no puede ser ni una asociación ni tampoco va a ser una sociedad civil, sino tiene que irse a una sociedad que vaya a ser de comercio, ¿sale? Que en este caso para este tipo de actividad podría funcionar estas 3. Una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una SAS. Y obviamente ya que tú decides eso, ¿sabes qué? Sí, yo y mi hermano vamos a ser socios, queremos una sociedad anónima. ¿Cuál sería el siguiente paso? Obviamente acudir con un notario, y el notario te va a pedir los generales, domicilios, INES en general. Y aquí hay un tip para esto. Antes de ir para allá hay que actualizar todos los comprobantes de domicilio de los accionistas, de dónde va a quedar la empresa. ¿No podría ser tu casa donde habitas? Claro que sí, pero ¿qué crees que nos ha pasado? Que tienen el comprobante de la INE, la tienen a lo mejor donde vivían hace 20 3 años. Sí, 20 años. O sea, hace 3 años rentaban en Tlajomulco y allá lo tienen, y la empresa ahorita la van a poner en Zapopan. Entonces ha sido un lío, nos ha pasado esa situación en particular, y es un lío hacer los cambios de domicilio, y ahorita con todo lo que es la gestión de los cambios que ha pasado es muy complicado reunir los requisitos, sobre todo el comprobante de domicilio de una sociedad para darla de alta. Si quieres, ahorita te doy unos tips para decirte qué podrían hacer en el tema del comprobante de domicilio. Y aquí también surge una pregunta, sino para también abundar más adelante en ella, en el sentido de que si, por ejemplo, yo ya estoy constituyendo mi empresa, pero el lugar donde me voy a instalar físicamente es rentado, ¿ese puedo ponerlo para poder poner mi punto de nacimiento o me afecta al final si voy a andar rondando con un domicilio que ni era mío y solamente me lo estaban rentando? El problema yo no lo veo un conflicto. El problema es que si tienes un comprobante de domicilio ahí, y ahorita el contrato de arrendamiento ya no es comprobante, que te acepte la autoridad para dar de alta la firma electrónica para obtenerla. Entonces, eso es lo que te decía. El tema para ahorita dar de alta a
una empresa ya no es el tema de tú vas con el notario y te pregunta ¿dónde va a ser el domicilio de la empresa? El domicilio va a ser aquí en Guadalajara y en toda la zona metropolitana, quizá de Guadalajara, pero cuando vas a inscribirla en el SAT te dicen dónde va a estar. Exacto. Entonces, ahorita con el cambio que hubo para este año 2025, sí te permiten ya que sea el comprobante, porque estarás de acuerdo conmigo, y bueno, lo íbamos a contar más adelante, pero ya lo tomamos ahorita. Estarás de acuerdo conmigo, Víctor, que si una empresa acaba de nacer, pues no tiene comprobante de domicilio. Claro, ¿no? Entonces, dice la autoridad, bueno, te permito que me traigas para inscribirla, nada más para inscribirla, el comprobante de domicilio de alguno de los accionistas. Y das de alta perfectamente, ¿no? El problema recae en que a veces los accionistas no tienen actualizados esos comprobantes de domicilio. Y no coinciden y no son válidos. Y ya no te coinciden, exactamente, y ya no son válidos. ¿Qué pasa después? El siguiente paso es, ya tienes la inscripción, supongamos que tomaste el comprobante del estado de cuenta bancario con sus sellos digitales y te lo aceptó el SAT, ya te dieron la inscripción. El siguiente trámite que tienes que hacer es la obtención de la firma electrónica de la sociedad. Y ahí ese trámite te pide un comprobante de domicilio a nombre de la empresa, porque ya tienes RFC, ¿sale? Entonces ahí es donde vuelve el tema, porque uno de los comprobantes de domicilio que te piden es el estado de cuenta bancario a nombre del contribuyente, pero ¿cómo vas a dar de alta una cuenta pero no tienes dada de alta la firma electrónica? Y para darte de alta, al menos ahorita que nosotros nos encontramos en un proceso similar, nos dice el banco, pásame la constancia de que ya tienes la de firma y te abro la cuenta bancaria. Y el SAT me dice, pásame el contrato de la apertura de la cuenta bancaria y te doy la firma electrónica. Entonces en ese trámite estamos pues parados, ¿no? Ya no, ese documento que sí me permite el SAT, pues ya no lo puedo habilitar porque el banco no me lo da, porque lo primero que me pide es la constancia de que tengo la firma electrónica. Entiendo. Entonces se contrapone. No tenemos tampoco, si es una empresa de reciente creación, tampoco tenemos un predial, tampoco tenemos recibos de luz, tampoco tenemos ningún otro comprobante. Y dirás, bueno, el contrato de arrendamiento ya no es un contrato que nos acepte la autoridad, tampoco los contratos de coworking, las oficinas que anteriormente. Son un espacio de renta. Exactamente, eso sí nos había permitido, a lo mejor nos los permitió como 2 meses o no recuerdo, simplemente en este año. Fue pasajero. Ajá, creo que el 13 salió la tercera resolución donde ya nos dicen que ya no nos lo aceptan, el 13 de mayo, y bueno, para que tengan cuidado, ese ya no acepta ni el arrendamiento, ni nos acepta tampoco el coworking. El coworking. Entonces nada más ahorita tenemos permitido, por decirlo de cierta manera, un contrato de servicio de luz, un contrato de teléfono o de internet o de agua suscrito por el contribuyente. Sí lo pueden hacer porque ya tienen el RFC, entonces nada más hay que tener cuidado y hay que obtenerlo, pero te digo, nos pasó el caso con un contribuyente que tenía en su IFE, estado de cuenta, cuando fue a darlo de alta, lo dio con domicilio donde él ya no radicaba. Entonces, cuando quisieron instalar el servicio de internet, ¿dónde lo instalaban? Claro. Exactamente. Entonces, ahorita estamos obviamente solucionando todo este proceso. Vamos a hacer cambios de domicilio, vamos a hacer todo lo que es, pero sí, es mi recomendación. Ojo con sus INES, ¿no? Sus comprobantes oficiales. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar para ir a una breve pausa del podcast del Colegio de Contadores, porque se viene otro tema muy interesante, la relación de la nueva empresa que se están constituyendo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es otro montón de trámites que tienen ustedes que saber. En esta charla hoy, hablando de cómo crear una empresa, nos acompaña la contadora pública y abogada Daena Hernández Dávila, así que vamos a la pausa y regresamos enseguida. ¿Estás interesado en profundizar en herramientas de evaluación financiera y control interno? ¿Te desempeñas en áreas relacionadas con la economía, la administración o la ingeniería vinculada al ámbito financiero? El Diplomado en Finanzas 2025 es tu oportunidad para obtener una formación integral y práctica, diseñada para responder a las necesidades del mercado financiero y contable. El Colegio de Contadores Públicos te invita a esta capacitación, en la que desarrollarás competencias estratégicas que fortalecerán la gestión financiera y la toma de decisiones empresariales. Súmate a esta experiencia transformadora del 27 de junio al 13 de septiembre de 2025.
Te ofrecemos la modalidad presencial en el Colegio de Contadores o en línea desde cualquier lugar. Este diplomado está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades en gestión financiera, optimización de recursos y toma de decisiones estratégicas. Únete a nosotros y mejora tu capacidad de análisis y planificación estratégica. Inscríbete al teléfono 33 36 29 74 45. Crear una empresa familiar puede ser una experiencia increíble, pero mantenerla a largo plazo es otro reto. ¿Cómo separar lo emocional de lo empresarial? ¿Cómo evitar conflictos y lograr una transición exitosa a la siguiente generación? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025, donde aprenderás a fortalecer tu empresa desde la raíz, entendiendo la dinámica familiar, previniendo conflictos y profesionalizando la toma de decisiones. Te esperamos este viernes 22 de agosto. Regístrate ya, en el sitio web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ccpg.org.mx o llámanos al teléfono 33 36 29 74 45. Tu empresa familiar merece crecer con bases sólidas. Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025. El futuro comienza hoy. Bueno, regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos faltan un par de cosas para terminar de entender cómo constituir una empresa de manera formal, oficial, legal, y además tener un beneficio y aportar a la economía de este país. Ya hablábamos del régimen societario, que nos decía aquí la contadora y abogada Ana Hernández Dávila, también el objeto social y pues falta saber cuál es el régimen fiscal que nos conviene. ¿Cómo lo decides cuando ya tienes pensado justamente la empresa a la que te vas a dedicar o la que vas a crear? Mira, de antemano vamos platicando y vamos acotando al tema de que somos una sociedad que vamos a lucrar, Okay. ¿sale? En el ejemplo que decíamos de la venta de la ropa. Así es. Ya tenemos, si solamente somos dos personas que lo vamos a crear en esta sociedad anónima, que vamos a tener una empresa desde cero, la ley del impuesto a la renta nos dice que vamos a tributar en el régimen simplificado de confianza para personas morales. Uh-huh. Para tributar en este régimen, ¿y por qué te digo que inmediatamente creando la empresa ya estaríamos muy propensos a estar dentro de este régimen? Una, porque es nuevo y nunca ha tenido ingresos, y porque son dos personas físicas que no tienen otras empresas y solamente tienen esta empresa. Entonces, la ley te dice que este tipo de sociedades, y en este caso particular que te lo estoy mencionando, entraría directamente a reciclo personas morales, ¿sale? Otra opción, ¿sabes qué? No es mi primera empresa, tengo otra empresa y estoy constituyendo otra empresa. Esta nueva empresa podría ser que se vaya a régimen general de ley, ¿sale? A personas morales, régimen general de ley. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y nada más me quiero quedar en estos dos regímenes porque hay otros tipos de formas de tributar para personas morales. Y sin embargo, estos dos que serían los más comunes para los que nos están escuchando. ¿Por qué y qué diferencia podrían tener? Bueno, uno va al flujo, es decir, en cuanto recibes, cobras, gastas o erogas, vas generando una base para pago de impuestos. En cambio, el régimen de persona moral va a una estimación de una utilidad por un coeficiente. El primer año pues no tenemos ese coeficiente y por lo tanto el primer año que se constituye pues el pago del impuesto sobre la renta provisional es cero. Todo así, tú lo hayas constituido a lo mejor en enero o en febrero, todo enero, febrero, marzo, abril, no va a haber pago provisional. Eso no significa que no exista a lo mejor un pago anual, ¿sale? Solamente no hay un pago provisional porque no existe ese coeficiente. Entonces sí es bien importante entender que uno va como a una estimación de una utilidad y el otro a un flujo. Cómo va, digamos,
estado de cuenta bancario, por referirlo y tratarlo de ilustrar mejor, ¿no? Sí, y además te deja como empresa respirar, ¿no? Porque digo, no estás obligado a empezar ya a morderte las uñas con el asunto de tributar, sino tratar de subsistir, consolidarte y entonces sí pagar tus impuestos. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, el de régimen de persona moral, cuando tú lo constituyes, sí te da chance de tomar unas mejores decisiones sobre cómo va a ir marchando tu empresa, ¿no? Uh-huh. Y en el otro, pues ya inmediatamente en cuanto tenga los primeros depósitos, pues ya es hacer el cálculo y estar pagando. Uh-huh. Entonces, claro que tiene sus beneficios, tiene mayores tasas de depreciación a comparación del régimen de persona moral general. Sin embargo, creo que aquí se tiene que ver todo esto de manera integrada desde antes de crear la empresa. Oye, ¿por qué? Porque luego los empresarios se llevan una sorpresa al constituir las empresas y no haber aterrizado todos estos puntos. Y no aprovecharon ciertos beneficios que estaban ahí, pero no se informaron. Pues siempre y cuando caigas en los supuestos, pues sí tendrías que. Pero por eso lo importante de antes, de manera integrada, yo sugiero ver todos estos temas, lo que habíamos platicado, el objeto social, el régimen societario que le vas a dar, quiénes van a ser tus socios. El capital social, eso te lo dice la misma Ley General de Sociedades Mercantiles de cuánto va a ser. Tu mínimo, sale por cada tipo de sociedad. Entonces, es lo importante que debes de tomar en consideración. Y claro que aportarlo, yo siempre te lo voy a recomendar. Si dices que son 50,000, son muy importantes aportarlos, porque también existen empresas que no los aportan, pero traen una implicación fiscal posteriormente, ¿no? Entonces, digo, no es el tema de esta conversación, pero si hablamos de cucas o cufines, etcétera, que en algún futuro los podemos abordar, pero sí es la implicación. Si nunca aportaste nada, pues nada más considera que no vas a tener cuca o vas a tener la cuca que aportaste. Claro. Ese es un tema un poquito más especializado. Así es. Y después del régimen fiscal ya viene la relación con el IMSS, es decir, yo me tengo que registrar, no me puedo registrar, si no tengo trabajadores no sería necesario, ¿o qué es lo más recomendable en este caso? Mira, de hecho, si tienes trabajadores, pues lo recomendable es que en cuanto tengas trabajadores te registres. Eso es lo ideal. Pero ahí lo que yo te puedo recomendar y que tienes que cuidar muchísimo es la clasificación en el IMSS. Cuando tengas o se dé el supuesto, revisar que sea alineado a tu objeto social y a la actividad preponderante que diste de alta en el SAT. Me ha tocado ver que existen diferencias y diferencias abismales, ¿no? A lo mejor yo soy fabricante y después me doy de alta como constructor. Acá en el SAT estoy reportado como que me dedico a fabricar ropa y acá en el IMSS me dedico a la construcción. Entonces, nada que ver. Tiene que haber siempre una sincronía, una sincronización, una alineación, ¿sale? Entonces, eso es lo importante. Todos estos conceptos, lo que son el objeto social, lo que es la actividad ante el SAT, lo que es la clasificación en el IMSS, inclusive lo que facturo o me facturan debe de tener una armonía. Sí, pues no sería coherente que a lo mejor si yo me dedico a fabricar estos pantalones y camisas. Exactamente, si yo soy fabricante de pantalones y que me estén facturando a lo mejor, que me están dando a lo mejor un servicio de construcción y no tengo nada construido, puede pasar. A lo mejor el accionista está construyendo su casa y en vez de estarla facturando con él, se la está facturando a sí mismo, ¿no? No hay un sentido y no sería, en esencia, pues no hay materialidad, no hay una sustancia económica ahí, pero podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante todo esto que vaya en una armonía. En el tema del IMSS también me surge una duda y no sé si a lo mejor es una mala información o hasta mito. Todo empresario que da de alta su compañía queda fuera del seguro social, es decir, ¿no se puede asegurar el mismo o hay algún supuesto en el que sí se permitiera tener ese beneficio? Cuando tú creas una sociedad, y me encanta tu pregunta, y es justamente lo que te decía, lo que debes de revisar antes y inclusive para los que ya lo hicieron, los invito a que revisen su acta constitutiva, que ahí viene su forma de gobernar la empresa, que es el gobierno corporativo. Si nosotros como socios, dueños, accionistas o los dueños accionistas que están dentro del acta constitutiva son los administradores generales para el caso de las sociedades anónimas o gerentes generales para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, ellos en particular no podrían estar cotizando ante el IMSS.
pero suele pasar. Yo tengo ahí por un cliente que me dice, oye, pero es que si yo no estoy dado de alta en el IMSS, no me dejan entrar a las obras y yo trabajo en la obra. O sea, yo sí trabajo y realmente ahorita tú me estás platicando y yo también, nosotros sí trabajamos en nuestro negocio. O sea, Así realmente es, sí. un dueño de un negocio muy probablemente sí está administrando, sí está vendiendo, sí está haciendo labores de trabajo. Entonces, en cierta manera, sí podría y sí hay supuestos y sí conocemos supuestos en los que sí existe que el patrón perfectamente puede entrar. Y aquí es en la forma, en la de gobierno. ¿Quiénes están obligados a tener seguro? Pues aquellos que tengan trabajadores, que estén subordinados a ellos. Si el patrón, como administrador único o como gerente general en este tipo de sociedades, no tiene subordinación hacia arriba, es decir, que él es el que manda, pues en ese caso No aplica. no podría. Sin embargo, si tiene un consejo, un comité o un consejo de administración que tiene o consejo de gerentes debidamente Acreditado. acreditado, organizado, y por eso es importante el gobierno corporativo, cabría la posibilidad de que sí, claro que se tiene que revisar cómo está constituido eso. ¿Algún consejo final para las personas que tienen todavía la duda de si constituirse o no como una empresa? Es decir, creo que, y eso a lo mejor no lo hemos abordado como tal en el podcast, pero dijiste una frase antes de iniciar la conversación bien interesante. El miedo nos paraliza. ¿Qué hacer para vencer el miedo y enfrentarnos a ese reto que va a ser el abrir una empresa? Pues mira, yo creo que muchos de los que ya nos están escuchando somos contadores y tenemos ya nuestro negocio andando, ¿no? Y al final buscamos la manera de cómo protegernos, porque al final creo que muchos de los que ya nos escuchan ya conocen muchos de estos temas. Sin embargo, me gustaría dar este mensaje y esta recomendación para los que a lo mejor no lo conocen. Así es. O no son contadores o no son abogados, que es el tema de protegerte o de blindarte un poco en tu patrimonio. Imagínate, tanto te ha costado, tanto esfuerzo que has tenido, le has invertido horas a tu negocio, a tu trabajo, y al final empiezas a crecer y empiezas a contratar gente o te haces de recursos o de activos, y esos activos te pueden fallar y te generan a ti a lo mejor un accidente que obviamente, o un caso de fortuito que te generaría una pérdida que tú no lo estarías buscando, pero al final que te puede generar a ti que tengas que responder con lo que tú tienes, con tu casa, con tu carro, con tu capital, con tus cuentas bancarias. Entonces, aquí es donde corre la importancia el tener una empresa. Si tú tienes constituida una empresa, te puedes blindar patrimonialmente, porque de lo que tú aportes en esa empresa sería hasta donde llegan tus obligaciones. Entonces, eso sería mi consejo para todos aquellos emprendedores o empresarios que están dudándolo, pues volteen a ver y vean, porque al final tú dejas encargado a lo mejor a una persona que no lo sabemos, pero intencionada o negligentemente te puede afectar. Sí, obviamente a lo mejor te va a representar un costo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que estamos platicando. Tomar riesgos, sabiendo cuáles son, creo que es la mejor manera de crecer. Paralizarnos, el miedo te va a paralizar, como te lo decía. Sin embargo, simplemente saber a qué nos estamos arriesgando es lo importante. Y si vemos que existe este tipo de protecciones, porque yo creo que nadie quisiéramos estar en esas situaciones, pero esas situaciones a veces no dependen de nosotros. Entonces, una de las cosas que te ayuda mucho cuando constituyes una empresa es el que te va a brindar patrimonialmente. Y además que quede claro que se trata de hacer trajes a la medida. No es un saco en el que todos vamos a caber y a lo mejor nos va a quedar demasiado grande, sino que entendiendo perfectamente, como bien señalabas, tu objeto social, a qué te quieres dedicar, el régimen fiscal que vas a tributar y todas tus obligaciones, pues se adapta mejor a ti y sabrás responder a él sin tantos sobresaltos. Exactamente, sí, como bien lo mencionas, es algo que no a todos le va a aplicar igual. Y no a todos lo van a necesitar, y muchos también nunca van a necesitar este tipo de figuras, y también está bien. Entonces creo yo que la idea es que vean, analicen, quien esté en este inter, espero que los que ya estén haciéndolo pues les haya funcionado a lo mejor el tip de ahí del comprobante de domicilio, revísenlo bien, actualícenlo, que ese dolor de cabeza, porque nada más nos quedan muy poquitos comprobantes de domicilio que poner, y pues cualquier cosa yo quedo a sus órdenes. Muy bien. Cualquier duda aquí
Víctor también ya se ha vuelto un experto en varios temas. Muchas gracias, no, hombre, al contrario, siempre aprovechamos la presencia de expertos de las comisiones para hablar en este podcast del Colegio de Contadores. Diana Hernández Dávila, abogada y contadora, muchísimas gracias por la conversación hoy con nuestros escuchas. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias al colegio nuevamente por esta invitación y a todos los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias. Muy bien. Hasta a usted luego. que nos escucha, lo esperamos en el próximo episodio. Nos despedimos. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.